En mi experiencia dando clase para la elaboración de quesos en casa, me he dado cuenta que la fase donde mis alumnos tienen más problemas y más dudas es en la fase de la maduración. En este paso de la leche al queso, los verdaderos protagonistas son los microbios. La microbiología de la maduración es quizás el elemento que más dudas y más problemas les suponen. Para ayudarles en este proceso he establecido 10 elementos básicos que deben de conocer todas aquellas personas que quieran madurar un queso. El primer consejo es que la leche de partida ha de ser muy limpia. Si trabajamos con leche recién ordeñada, tiene que ser una leche que se haya obtenido de forma limpia. Hay que tener mucho cuidado en el ordeño y en el almacenamiento y el manejo de la leche hasta que llega a nuestras manos. En el caso de las leches comerciales y pasteurizadas ya tenemos una garantía sanitaria o una garantía microbiológica mucho mayor. Es muy importante que tengáis en mente que la maduración comienza ya desde la elaboración. El segundo consejo, el segundo elemento a tener en cuenta a la hora de madurar va dirigido sobre todo a aquellas personas que trabajan con leche de granja, con leche sin pasteurizar. Se dice que 2 meses es suficiente para tener garantía sanitaria en los quesos. Esto es relacionado con las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se transmiten de los animales al hombre. Pero eso no significa que no vayamos a tener problemas durante la maduración. De hecho, los quesos hechos con leche cruda dan muchos más problemas o pueden dar muchos más quebraderos de cabeza a los alumnos que aquellos quesos hechos con leche pasteurizada. Hay que tener en cuenta que estos 2 meses de maduración no nos quitan problemas durante la maduración, nos pueden eliminar los problemas de zoonosis, algunos problemas de zoonosis, pero no los problemas madurativos. El tercer elemento a tener en cuenta es la temperatura ambiente. Aquella temperatura cuando nosotros elaboramos que sea superior a 25 grados puede darnos problemas de fermentaciones muy agudas, con lo cual vamos a tener luego problemas a la hora de madurar. Por lo tanto, siempre tenemos que procurar que la temperatura ambiente durante la elaboración de los quesos sea inferior a 25 grados y en la maduración que sea inferior a 15 grados. El cuarto elemento a tener en cuenta es la humedad. Cada tipo de queso necesita una humedad diferente. Los quesos que están cubiertos por mohos necesitan una humedad muy elevada, sin embargo aquellos quesos que sean de pasta dura necesitan una humedad mucho menor. Por lo tanto, tenemos que intentar adaptar el tipo de queso que vamos a hacer a la humedad que tenemos nosotros. Y si no podemos controlar la humedad, y si podemos controlar la humedad, poner el queso a madurar a la humedad que necesite ese tipo de queso en concreto. El quinto elemento a tener en cuenta es la utilización de fermentos acidolácticos. Las bacterias acidolácticas son las que van a proteger al queso a la hora de madurar, porque van a crear un pH bajo donde no van a permitir que ninguna otra bacteria indeseable crezca. Este elemento lo digo porque tengo muchos alumnos que han venido porque han intentado madurar un queso fresco que han comprado en el mercado y no han podido, y es porque estos quesos frescos están hechos con leches pasteurizadas, o sea, no llevan ni siquiera bacterias acidolácticas naturales y están elaborados sin fermentos acidolácticos. Por lo tanto, no van a tener o van a tener muchísimos problemas a la hora de intentar madurarlos. Por lo tanto, es muy importante que o bien trabajemos con leche cruda que lleve sus propias bacterias acidolácticas o bien le añadamos fermentos acidolácticos para conseguir una maduración correcta. El sexto elemento que tenemos que tener en cuenta es la limpieza. Yo siempre digo lo mismo a mis alumnos, no es necesario esterilizar el material, pero sí tener cierto grado de limpieza.
sobre todo en los ambientes donde vayamos a madurar, que la microbiología que sea la microbiología idónea para ese proceso madurativo. Hay que tener higiene, no esterilidad, pero sí que tener en cuenta que hay que tener cierta limpieza, tanto con el material que utilicemos para la elaboración como en los recintos donde vayamos a madurar. El séptimo consejo que os doy siempre es lo mismo, que por favor utilicéis guantes para manipular los quesos, porque sabéis que hay que estarles dando la vuelta continuamente. Las manos del quesero, por muy limpias que las tengamos, tienen siempre ciertos tipos de levaduras y esporas que nosotros tenemos de forma natural y que podemos darlas al queso, pasárselas al queso y darnos problemas a la hora de madurar, teniendo siempre cubiertas o crecimientos de levaduras o esporas de moho que no nos interesan. El octavo consejo que os doy es que las superficies donde apoyéis el queso para madurar, sobre todo si son de madera sin tratar, las untéis con suero del propio queso. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener ya bacterias acidolácticas que van a proteger esa misma superficie y van a establecer la misma microbiología entre el queso y la superficie de apoyo. Es simplemente el ponerles el suero y dejar que lo empape bien. El noveno consejo que os doy, el noveno mandamiento, es que no metáis muchos quesos juntos a madurar. Daros cuenta que el volumen del queso y su alrededor tiene que ser el doble del propio queso para que pueda respirar, porque si no es como al final el queso es un organismo vivo que necesita su propio entorno. Entonces no podemos o no debemos apiñarlos unos con otros porque se crean muchas bolsas de CO2 y van a producir problemas a la hora de madurar. El décimo mandamiento o consejo que os doy es que por favor miméis los quesos que vais a madurar. Si no vais a tener tiempo para verlos a diario, mejor no maduréis los quesos, consumirlos en fresco. El queso necesita una conversación con el quesero para que vaya diciéndole cómo se encuentra, cómo va evolucionando. En caso de que surja el más mínimo problema, tenemos tiempo para poderlo atajar cuanto antes. No se trata de agobiar a los quesos, de estar tratando de controlarlo todo continuamente. Yo a mis alumnos les animo a que el queso se exprese en su relación con el entorno que tiene. Cada sitio es completamente diferente y por lo tanto puede dar un queso con mucha personalidad y distinto, pero sí que tenemos que controlarlo. Para mí una mala maduración es una maduración descontrolada, una maduración donde nosotros no podemos atajar problemas, donde el problema se ha apoderado del entorno o del queso. Eso es una mala maduración. Por eso es muy importante el mimo diario, la conversación, el ver cómo va evolucionando tanto a nivel olfativo como a nivel de textura para saber cómo va el queso. El queso nos va a ir diciendo en su bioquímica cómo va cambiando a través sobre todo del olor y de la textura. Madurar un queso es quizá una de las experiencias más gratificantes que puede tener un quesero y yo os animo a que lo hagáis. Si quieres aprender más y saber y profundizar sobre los diferentes tipos de quesos, cómo se elaboran y cómo se maduran, aquí tienes nuestros cursos.